Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Estamos aquí en La Noche es Joven y La Noche es Joven para hablar de cosas trascendentes como la filosofía aquí con el doctor Raúl Vázquez Espinosa. Doctor, Hola, buenas ¿qué noches de tal? nuevo. Qué bueno, hombre, pues estamos reanudando esto después de unos problemas con internet, que ahorita ya lo acabo de medir, estamos perfectamente, no creo que tengamos problema alguno para transmitir y que me hizo quedar mal varias veces, pero ya ve que estas cosas Sí, claro. tecnológicas ahora son así. La filosofía, normalmente cuando pensamos en filosofía, los que no somos filósofos, pero es un hecho que todos filosofamos, ¿verdad? Todos filosofamos exactamente. Todos filosofamos, bueno. Pero los que no nos dedicamos al estudio de la filosofía, dicen filosofía y pensamos en Sócrates, pensamos en Platón, Aristóteles, los Claro, tres claro, claro. guías, vamos a decir, del pensamiento ateniense, ¿no? Que se propagó por Occidente, por Occidente. Ujú. Corríjame porque no soy filósofo. Pero hay mucho más. Sócrates, una vez comenté yo en el Face y usted me dio la razón que dije que era muy tramposo, ¿no? Sí, Y sí era, ¿no? sí, Era un bribón. era un bribón precisamente, ¿no? Era como, la gente lo miraba y ya decía, ay, viene Sócrates, Ah, ya va. ahí viene el Sócrates, Sí. ¿no? Como diríamos en Como dije Chiapas, ¿no? Chiapas, ahí viene el Ahí viene Sócrates. el Sócrates de vuelta, ¿no? Me va a preguntar. Exactamente, ¿no? Ya Porque va a decir, interrogaba, ¿no? interrogaba, ¿no? Era la manera en que Sócrates curiosamente hacía filosofía, es decir, él no escribió, sino más bien él cuestionaba, era una filosofía de la práctica, porque en filosofía, últimamente ya no tanto, ya no hay filósofos de la palabra, ya no hay filósofos, lo decíamos en algún otro programa, ¿no? Estos personajes como Buda, como Cristo, como Sócrates, que no escribieron, pero sus enseñanzas se mantienen. Y curiosamente en la actualidad es muy difícil encontrar a estos filósofos de la palabra, del oral, vamos a decirlo así, pero Sócrates era eso, ¿no? Una persona que dudaba y hacía que nosotros dudáramos, ¿no? Los que nos sentíamos que ya teníamos la verdad absoluta, y llegaba Sócrates y pues nos Sembraban la arruinaba, duda. sembraba la duda o nos arruinaba la fiesta. Seguramente decían, ahí viene, miradlo, ahí viene el Sócrates, Sí, algo parecido, ¿verdad? ¿no? Escondete, ¿no? Sacar la vuelta, ¿no? Sí, exactamente, porque además, curiosamente, muchas veces denostados, los sofistas fueron los primeros en los cuales fueron los primeros que se centraron en el ser humano. Y de ahí tomó Sócrates precisamente también eso. Protágoras, uno de ellos, el principal quizá, ¿no? El principal que decía sobre nada que sea humano me es ajeno, decía, ¿no? Sí, Y nada entonces, de lo humano me es me es ajeno, sí. ajeno. Y entonces, estos sofistas, denostados muchas veces, sobre todo por Platón, le dieron pie a Sócrates para precisamente cuestionar, ¿no? Cuestionar ciertas verdades que ellos traían sobre sí. Eh, sí eran dueños de la verdad los presocráticos, ¿no? O se consideraban. Se ¿Quiénes? consideraban, sí, Los sí, sí. principales era Protágoras, era Genofonte, Genofonte, bueno, Pitágoras, Pitágoras mismo, Demócrito, ¿no? Demócrito, el gran orador, que por cierto, era tartamudo, Era ¿verdad? tartamudo precisamente de él, si bien estos ejercicios que uno hace, ¿no? Con tablitas, Sí. con lápices ahora, ¿no? Pero, eh, claro, hay una división también que se hace, la filosofía preática, o sea, antes de Atenas, porque Sí, pues después ya Atenas se consolidó una como ciudad-estado. una ciudad de estado y además casi todo lo que conocemos después de Sócrates es desde Atenas, ¿no? Platón, Aristóteles, y el propio Sócrates. Y entonces, lo que vamos a tener previo a eso, sí era un asumir ciertas verdades.
Es decir, se preguntaba por aquella cosa o ese origen que le daba unidad al universo, ¿no? Y gracias a estos preáticos o presocráticos también, tenemos grandes metáforas o grandes palabras que muchas veces pasamos por alto. Por ejemplo, Anaxágoras nos legó la idea de cosmos, por ejemplo, ¿no? Orden. Exactamente. Esa es la traducción de cosmos. Orden, exactamente, porque él pensaba que esto le llamaba lo indefinido, le llamaba él, aquello indefinido que no podemos definir, ¿vale? Hágase la expresión. Lo inefable también ¿no? decía, exactamente, no está al alcance de nosotros, pero establece un orden, dice él, ¿no? Sí establece un orden que nos permite estar, ¿no? No todo, o sea, no vamos a utilizar mucho los contrarios, ¿no? De la vida, de la muerte, de la noche al día, pero en esa indefinición de la materia, vamos a decir así, hay un orden que nos mantiene. Y entonces, estas palabras como cosmos, por ejemplo. Cosmos, que es orden, precisamente. La idea de cambio, ¿no? Que estaba en Heráclito, lo decíamos en otra ocasión. El cambio permanente. El cambio permanente. Que tiene toda la razón del mundo a la luz de la nueva ciencia. De la nueva ciencia, como lo decía usted la vez pasada, ¿no? Heráclito posibilitó, ¿no? Mucho de las ideas actuales de la ciencia, y ciertamente esta idea de cambio permanente, el universo no se queda estático, ¿no? Entonces, sí hay ciertas, vamos a llamarle así, verdades, antes de que Sócrates empezara a cuestionarlas, ¿no? Sin embargo, con Sócrates y con los sofistas, nace una nueva filosofía que está más vinculada o que tiene como preocupación primera el ser humano. Es decir, cómo podemos vivir, cómo podemos reunirnos, cómo podemos estar, ¿no? En sociedad, que eran las grandes preocupaciones de estos filósofos, incluido Aristóteles, incluido Platón, obviamente Sócrates, ¿no? Pero, digamos, los presocráticos o preáticos, porque pues estaban en Samos, exactamente, en otras islas. Estaban en otros lugares, ¿no? Que no eran Atenas. Que no eran Atenas. Ellos ya habían establecido varias escuelas. Claro. La pitagórica. La pitagórica, y que incluso la pitagórica tiene ciertos elementos que luego el cristianismo va a retomar, como uno de ellos, el más claro, es el celibato, por ejemplo. Sí. ¿No? Bueno, el hábito, que en ese momento no se llamaba hábito, pero esto de vestir de una cierta manera que los diferenciaba del resto. Claro, porque ya eran iniciados. Exactamente. Era para mostrarse como iniciados, ¿no? Exactamente. Yo estoy vestido de iniciado. Sí, entonces, no era... Me identifico exactamente con los pitagóricos, guardo cierta forma de vida, bajo ciertas reglas. Los estoicos. Los estoicos, bueno, también, ¿no? Tenían una norma de vida, que eso va a influir mucho en el cristianismo posterior. Sí, claro. Le va a dar ciertas pautas también, pero... Vamos a ver esos surcidos invisibles de todas las filosofías que preceden al nacimiento de Cristo. Claro, claro. Sí, claro. A ver, vamos a saludar a Ariana Gutiérrez Vargas. Muy buenas noches, Ariana. Qué gusto verte. Nancy López. Pati Narváez. Ariana dice, qué gusto verlos y aprender de ambos. Reciban un fuerte abrazo, maestros. Gracias, Ariana. Daniela Po también está. Malena Espinosa. Elcita Martínez, buenas noches. Jorge Aarón Vallejo. Buenas noches. ¿Quién más está? Saludos al doctor Raúl Vázquez Espinosa. Qué gusto verlo. Muy buen tema y excelente programa. Muchas gracias. Vamos a intentar desarrollar, a ponerlo en manos del doctor porque él lo puede explicar con toda claridad. Bien, las filosofías precristianas podrían llegar hasta, pues, Aristóteles. Claro. ¿Te parece bien?
Sí, Los principales, ¿no? Podemos llegar hasta allá y ya hay muchos elementos que anteceden ya a algunas ideas que ya están en el cristianismo posteriormente, ¿no? Eh, Vamos a decir, la primera de ellas es que la filosofía precristiana es una forma de vida. Lo decíamos anteriormente, es decir, pensemos en el que Aristóteles llamó el primer filósofo, Tales de Mileto. Sí, claro. ¿No? Es interesante, es incluso, podríamos decir que tienen una estética de vida. Es decir, por ejemplo, Tales decía que todo provenía del agua y Tales vivía frente al mar. Y no solo eso, era maestro de marinos, o sea, enseñaba a los marinos, o sea, se involucró tanto con su propio tema que lo hizo forma de vida, pues, ¿no? Y entonces una de estas características las vamos a encontrar después precisamente en... Exactamente, exactamente. Es en la... el pez. En el pez, en la idea de que, pues, de alguna manera Cristo simboliza esta idea, ¿no? Del pez que da de comer, ¿no? Y entonces van a estar entretejidas, como dijo usted, un tejido fino, invisible. Un sido invisible hay ahí, ¿no? Que permite precisamente encontrar estos elementos, ¿no? Platón, recuerdo en el libro 9 de las leyes, mencionaba que las leyes no son para castigar, sino precisamente para hacernos mejores. Para normar. Exactamente. ¿Y eso qué significa? Nuestra vida. Es decir, darle carne a la vida, no, pero no las leyes deben servir para el beneficio de unos o para castigar a los demás, sino para hacernos mejores, precisamente decía Platón, y para hacer el bien. Y entonces, en última instancia, ya está precediendo a estas ideas, que obviamente tampoco son solamente griegas, ¿no? Están en el aire, se están gestando. Porque también, usted me va a corregir, por favor, doctor, también las mismas ideas de Cristo y de todos los profetas que le antecedieron, pues tienen mucho de Mesopotamia. Claro, 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 sí. O sea, es una serie, nada más el Gilgamesh, el famoso poema, ya trae la idea del diluvio, ya trae la idea de Noé. Sí. Entonces, hay técnicamente los teóricos le llaman una intertextualidad. Es decir, hay un tejido. Aquí lo maravilloso es que están haciendo el texto como tal, están haciendo la escritura y ya la escritura está teñida de muchas influencias. Es decir, hay muchas voces que están haciendo, pero se están retroalimentando. Y en última instancia eso es la escritura. Y es el primer poema, el Gilgamesh. El primer poema exactamente. Del que se tiene, pues digamos, la tablilla escrita, ¿no? en cuneiforme. Y estas tablillas nos hablan de un héroe, pues totalmente, que se creía un dios. Que se creía un dios, exactamente. Y su amigo, ¿cómo se llamaba su amigo? Sí, Enkidu. Su amigo, pues él había tenido una infancia silvestre. Sí, ¿no? Exactamente. De hecho, sí está, o sea, es el que precede también a todos estos héroes griegos violentos, salvajes, ¿no? Como el propio Hércules. Hércules, claro. Pero son esta idea que también está en Cristo de los semidioses, de los hijos de Dios, ¿no? Claro. Como está en Hércules, como está... Hércules era hijo de Zeus. Era hijo de Zeus, entonces hay ahí, como le decía, ciertos lazos de una cultura rica precisamente en intercambios, que eso es muy importante y que nunca se ha perdido. Muchas veces se habla de una filosofía occidental, yo prefiero hablar de una filosofía migrante, una filosofía que se retroalimenta, no tanto como actas de nacimiento para la filosofía. Claro. Yo recuerdo en Alfonso X, el sabio. Sí, el sabio, si no él hubiera tenido la iniciativa de crear esta famosa escuela de traductores de Toledo, pues no tendríamos ni siquiera, no sé, Occidente no hubiera conocido nunca a Aristóteles, por ejemplo.
los escribas, ese trabajo monumental de los escribas exactamente. en los monasterios, ¿no? Exactamente, y ellos son los que llevaron todo el conocimiento que los judíos, que los musulmanes traían consigo. Ellos sí conocían. Desde la India traían muchos manuscritos. Todo este material pudo ser conocido gracias solo a ese acto, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? ¿Qué hubiera sido de la filosofía europea si no hubieran conocido lo que ahora llamamos el ser, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista ontológico. Que eso trastornó a Tomás de Aquino. Es decir, bueno, pero vamos a darle un crédito y usted me dice, a ver, vamos a ver. Lupita Coutinho, qué gusto haberlo saludado, Lupita. Ahora, fui a la presentación de un libro aquí a Chiapa de Corzo y me dio un gusto tremendo ver a Lupita y a su marido ahí. Está Luna Morena, qué gusto verla, Luna. Oli, mi exalumna, es un verdadero deleite escucharlos. Me alegra que tenga invitados de tanto conocimiento. Un fuerte abrazo para ambos. Es un orgullo tener aquí al doctor, desde luego. Roseche, muy buenas noches, hasta Tapachula. Saludos, don Enrique, me dice Jorge Díaz. Eduardo Grajales, saludos, maestro Enrique García, y al gran académico Raúl Vázquez Espinosa. No, muchos saludos. Académico sí, pero es un poco reduccionista, ¿verdad? Se es mucho más. Se es humano. Bueno. Sí, porque reducirnos, sí, si nos reduce a la academia, pues es como una camisa de fuerza también la academia, ¿no? Sí, pero sí entiendo. Está bien. Parte de mi vida la he pasado en la academia, ¿no? Claro. Me he nutrido mucho de ella, ¿no? Uno de los rasgos más bonitos es este trabajo que he tenido en la academia, pero también que me ha permitido conocer a muchos alumnos. Claro, es lo que me pasó a mí durante 40 años, ¿no? 40 años frente a grupo, imagínese usted, no los tiene usted de edad, creo. Sí, ya llegamos a 15 todavía de docente. Lupita Coutinho, decía que a Lupita Coutinho le había saludado con mucho cariño, desde luego, y a su esposo. Alejandro Recamier, ¿cómo estás, querido colega? Ramón Eloy Cerda Castillo, buenas noches, excelente programa de filósofos, de un filósofo, bueno, o acerca de los filósofos, claro. Daniela, pues siempre es un gusto escuchar al doctor Raúl, saludos, por supuesto. Saludos. Don Ramón Eloy Cerda Castillo dice, Sócrates, Aristóteles, Platón, porque tenías la espalda muy ancha. Ya lo habíamos dicho. Sí, Aristófanes se llama. Es Aristócles. Aristócles. Y Platón porque tenía un plato en la espalda. Epicteto, Anaximandro, Epicuro, etcétera. Ojalá puedan hacer un programa de Ovidio y sus metamorfosis. Interesante, lo planearemos, ¿no? Claro que sí. Ana Crontal, ¿cómo estás? Ana, qué gusto verte. Interesada siempre en todo este tipo de temas. Ana Crontal. Zeus, Hércules eran dioses mitológicos, pero ese es otro boleto. Eso es entrar a la mitología griega. Está Elsa Josefina Altamirano Nepomuceno. Bendecida noche, gracias. Gracias a todo el mundo. Rosy Merchún, un saludo, maestro. Saludos, Rosy, también compañera de trabajo. Excelente programa. Ella ha trabajado en televisión siempre, sabe de televisión y estos asuntos. Bueno, no vamos a negarle a Tomás de Aquino el mérito de haber bautizado a Aristóteles. Sí. ¿Es cierto? Sí, lo trajo a las aguas del río Jordán, lo bautizó y saca la suma teológica. Claro. Sí, de hecho. A ver, ¿qué pasa? Explíqueme eso porque no lo entiendo. Tomás de Aquino era básicamente, bautizó a Aristóteles en el sentido de que le llamó a él el filósofo. O sea, para él no había otro. Existían obviamente grandes filósofos alrededor, pero el filósofo era Aristóteles, ¿no? Toda su filosofía se basa precisamente en la ontología aristotélica. Digamos, la idea previa de Dios tenía que ver con el desarrollo
porque no siempre fue así, pero con el desarrollo de la idea de Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero llegando Tomás, recupera precisamente de Aristóteles la idea del ser, ¿no? Y de pronto Dios era concebido como el ser en sí, o sea, de donde proviene todo, el que se manifiesta por medio del ser, se nos hace ser, ¿no? El motor primario. El motor primero, ¿no? El que mueve todo. Es lo sí, que dice, ¿no? Sí, lo que mueve todo, y Tomás de Aquino lo lleva ahí. O sea, Dios es la verdad y todo está vinculado hacia Dios, ¿no? Todo nos mueve hacia Dios, que es la verdad. Y la verdad, o sea, la única forma de llegar por la verdad es por el conocimiento intelectual. Decía, tomado todo, casi textual, de Aristóteles, ¿no? Y entonces es tan interesante y tan impresionante la manera en que Tomás retomó a este autor, que ahora la filosofía que la iglesia llama perenne es precisamente aristotélica y tomista. O sea, tienen a un filósofo pagano, pues porque él nunca conoció el cristianismo, Sí, claro, como una como el método a seguir, ¿no? el método, por eso lo volvió cristiano. Lo volvió cristiano. Lo bautizó, vamos a decir, ¿verdad? Ya. Pues sí, lo cristianizó, lo volvió cristiano al momento de claro. que lo metió a las aguas del Jordán. Lo metió a las aguas del Jordán, eso es lo que estaba. Sí, sirvió como su San Juan Bautista. Claro, Mati Díaz, Mauricio Cañaveral, saludos a todos ustedes. Sí, ahora, es importante conocer para un católico, porque vamos a dividir a los católicos en dos. Uh-huh. El que tiene la gracia de la fe, sí, que ese no necesita más. Uh-huh. ¿Está usted de acuerdo? Sí, completamente de acuerdo. Sí. El que tiene la gracia, que recibe la gracia de la fe, es más, no necesita ni discutir, ni necesita estudiar, tiene la fe completa. Y yo he conocido a dos, así, ¿eh? Yo a uno. ¿Usted uno? A uno solo. Sí, yo a dos. Yo tengo la suerte de haber conocido a dos. Qué bueno, sí. Pero es que son impresionantes. Sí. En mi vida conocí a una persona así, y sí, como dice, son impresionantes. Hay algo diferente. Hay algo diferente, hay algo distinto en la gente que tiene fe. Sí. Punto. La fe de la que habla Cristo, de la que habla cuando dice, como los avecillas que salen y de todas maneras van a comer. Claro. No piensan en si tienen o no tienen. Tienen fe en el Señor y asunto arreglado. Exacto. Conocí a dos. Uno de ellos era sacerdote. Pero yo también. ¿Sí? Uno era monje. Uno de ellos era sacerdote, que han hecho todo lo posible por que le hagan caso ahí en Roma para canonizarlo. Y otro de ellos fue un pintor. Un pintor muy católico. Y me impresionó la fe de esas personas. Entonces vamos a poner esos aparte. Sí. Y los que nos ocupamos del análisis intelectual de la religión y la fe. Claro. Sí, que no estamos tocados por esa gracia. ¿Está usted de acuerdo? Sí, no. Podemos ser creyentes o no, pero hay... Sí, yo al experimentar precisamente la amistad con esta persona pude darme cuenta, ¿no? Hay una diferencia. Una diferencia tremenda, ¿no? A ver, mira, Pepe Natarén, aquí está. Fernando Hernández Carrillo, Manu Torres. La ruptura de la identidad del Dios ser es una de las inclinaciones de la más tardía y vigente modernidad, ¿no? En los sentidos de Marion y Derrida. Pero esta es una visión ya más actual. Del siglo XX. Sí, del siglo XX, precisamente, sí. Del siglo XX. Y Derrida, Jacques Derrida. Derrida, sí, el filósofo francés que tiene, sí, del 68. Al que le debemos mucho esta palabra de la deconstrucción. De la deconstrucción, sí. Desde que me inicié católico se disparó mi vocación nietzscheana y baudeleriana. Saludos a mi buen amigo el poeta Raúl y al maestro Enrique. Saludos, Pepe Natarén, Alejandro Escobar Monroy. Sí, pero ya nos está hablando Pepe Natarén del siglo XX. Nosotros andamos muy lejos. Andamos Andamos 20 siglos atrás. 20 siglos
exactamente, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, ya, digamos, para empatarnos un poquito, entramos a la Edad Media. Eh, Tenía un triángulo Aristóteles, donde estaban la verdad, la belleza y la bondad, Ajá, exactamente. ¿verdad? Eran los tres valores Ujú, aristotélicos. Al celebrarse ya el Concilio de Nicea, ujú. al celebrarse ya el de Trento, se formaliza la Iglesia Sí, Católica, sí, 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 exactamente. Vamos a decir así, se empieza a se institucionaliza, institucionalizar, perdón, exacto. esa era la palabra, perdón, Sí, se institucionaliza la Iglesia Católica y entroniza como el valor más elevado, más que la belleza y la verdad, la la bondad. bondad, exactamente. Y entonces, durante toda la Edad Media, mal llamada para mi gusto, mal llamada oscurantismo. Sí, sí, estoy de acuerdo ¿Está de acuerdo completamente. Sí. conmigo? Vaya, hasta que encuentro a alguien que está de acuerdo Claro, conmigo. claro que sí, Oiga, qué raro, ¿por qué está de acuerdo conmigo? No, no me eh, está, no, 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 no me está dando coba. no, no, no. Muchas veces lo he dicho en mis clases, o sea, la parte de la modernidad, Todo, 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 todo todo. nace de ahí, o sea, es decir, al racionalizar tanto a la experiencia religiosa, al nombrarla como el ser, al nombrarla como la verdad, estamos de alguna manera haciéndola más científica. Estamos teniendo una visión menos vinculada a la fe. Y se crean las universidades, se crea la idea de maestro-alumno, se populariza incluso, ¿no? La idea de enseñanza y se crean precisamente las ¿Por qué bases le para... llamaron oscurantista a ese periodo, digamos, del 300 al 1500? Eso se lo debemos precisamente a los ilustrados. Ah, con razón. Sí, Ellos, claro. ellos son Franceses, los franceses y los ingleses. ingleses, Van de la claro. mano, van de la mano, ¿no? Los franceses tuvieron como proyecto, o sea, proyecto explícito, irse en contra de lo que estaba inmediatamente a ellos, ¿no? Es decir, todo lo que tenía que ver con la Edad Media era superstición, era ignorancia, era oscuridad, y solo ellos tenían precisamente la luz, el conocimiento nuevo, ¿no? Los Posterior, digamos, a partir, en el caso de Francia, debe ser a partir del mismo Descartes, Sí, ¿no? sí, sí, a partir del MIS que titubea, ¿no? Para Pero no ser como linchado del Parnaso. dirían en las redes, ahora en las redes sociales, funado. Exactamente. No quería que lo No funaran. quería que lo funaran, entonces enmascaraba mucho su Este, discurso, ¿no? Pero, de hecho, el discurso del método. el discurso del método ya es la búsqueda precisamente de algo aparte de Aristóteles. Es decir, él no lo dice con todas sus palabras, lo dice Bacon, él sí lo dice, vamos ya a dejar a Aristóteles. Francis. Francis Bacon en su famoso organón. De hecho, el nuevo organón, El ¿no? novum organum. Es eso, ¿no? Porque el órgano original es de Era de Aristóteles. Aristóteles, ¿no? Claro. Entonces El novum organum. tenemos un nuevo discurso, un nuevo método que se va a alejar de Aristóteles. Obviamente, Aristóteles siguió ahora sí como de contrabando. Era como, estaba siempre atrás de todos, pero negado. Ah, bien. Sí. Vaya. eh, Recurrían a los silogismos nada Ajá, menos, sí, sí, sí. porque no se podía dejar de pensar silogísticamente, ¿está usted de Exactamente, acuerdo? sí, 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 exactamente. Pero no lo nombraban. No lo nombraban y muchas de sus ideas. Yo recuerdo, por ejemplo, que para muchos en el siglo XX incluso, ya a ese grado estaba, decía Wittgenstein, decía él, que la ética no podía escribirse, que tenía que ser vivida. Y eso lo dijo Aristóteles, eso lo dijo Aristóteles en su ética. O sea, Y está sin embargo, textual. lo desobedeció Kant. Ah, bueno, sí. Sí, escribió. Todo mundo ha sido desobediente, ¿no? Se ha escrito ética y ética, pero siempre ha estado Aristóteles de alguna u otra manera parafraseado en muchos de los filósofos. Es muy difícil quitarse precisamente el discurso aristotélico. Fue tan abarcador, fue tan amplio que pues a veces se cuela.
cuela ahí. Es que, bueno, digamos, la ciencia de lo macro se rige por Aristóteles. Sí, exactamente. Bueno, del lenguaje, de la retórica, de la poética, o sea, es La retórica es increíble. aristotélica. Es increíble la capacidad que tenía Aristóteles para inmiscuirse en muchos temas. Todo lo volvía de oro, ¿no? Era el rey Midas de los temas, porque entró a retórica, Es el padre identificó 14 figuras, sí. Ahí están, que la catacresis, que la metáfora, que el epíteto, que, bueno, todo. Y entra a la naturaleza, entra al pensamiento, y establece las reglas del razonamiento que hasta la fecha son las mismas. Sí, exactamente. Sí, o sea, es como el padre de todo, casi, ¿no? Entonces, ya entramos a la Edad Media, digamos, y se inician los saberes primigenios de lo que posteriormente va a ser llamado Renacimiento. Exactamente, sí. La idea de una edad oscura precisamente viene de los ilustrados, es decir, niegan todo lo que nace en la Edad Media. Sin embargo, la Edad Media es realmente un movimiento impresionante de conocimiento, o sea, es decir, el arte de la Edad Media posibilita mucho de lo que después en el Renacimiento. De la Edad Media. Llena de misterio, además. Y además llena de misterio, y es curioso, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, los monjes, estaban obligados a construir sus propias casas, ¿no? Es como... Entonces, está lleno de símbolos, todo. Todo, del piso al techo. Sí, ¿no? Del piso al techo está lleno de símbolos. Me acuerdo yo de Notre Dame, de ahí de París. Exactamente. Todo es símbolo. Recuerdo que José Gauss, el filósofo, en la Edad Media se consolidó la idea de mundo, y una de las ideas de mundo estaba concebida en Notre Dame precisamente, ¿no? Es decir... Pues es mucho eso ya, ¿no? Sí, la idea de llegar a Notre Dame y percibir que aquí está el mundo, ¿no? Aquí está. Le voy a decir algo que pertenece a la esfera meramente personal. No acostumbro en las entrevistas confesar asuntos personales. Pero yo llegué a Notre Dame. ¿Cómo voy a meter? Fui afuera, pues el pórtico es impresionante, todo eso. Llegué, entré y me sentí en otro mundo. Me senté y en ese tiempo yo era agnóstico, yo negaba, o no, porque yo nunca negué la existencia de Dios, yo era indiferente. No, ahí percibí que sí hay algo que es más, hay algo que nos habita y no lo sabemos. Exacto. Y lo sentí en Notre Dame. No sé si usted ha ido a Notre Dame. No he llegado todavía, pero se cumplió la idea de la Edad Media, es decir... ¿Ah, sí? Sí, o sea, la idea era que precisamente uno pudiera sentir esa experiencia de sentir estoy entrando a este mundo y este mundo me proyecta pues lo que es una experiencia religiosa. Sí. ¿No? Más allá de texto, más allá de lo que sea, es una liga con algo. Exactamente. Que eso es la religión, ¿no? Sí, religarse con algo más allá, ¿no? Entonces, pues esa era la Edad Media, ¿no? Esa es la Edad Media. ¿El gótico? El gótico, ¿no? Es la Edad Media, el gótico, ¿no? Es esta idea exacerbada de elementos, ¿no? Que tal vez nosotros no lo podamos ver con mayor facilidad porque nuestra arquitectura religiosa, pues, bueno, tiene muchos elementos, ¿no? No solamente barroco, ¿no? Como Santo Domingo, por ejemplo, ¿no? Pero el gótico fue una expresión precisamente también de eso, ¿no? Es decir, la necesidad de decir. Pues las ojivas. O sea, ¿qué es las ojivas? Es, digamos, no sé cómo le llaman ahora, la idea de la curva, la idea de una presencia que va a estar ahí,
y que te va a tratar mediante la forma misma de explicar algo, de explicar la fe en ese sentido. Pero, ¿cómo materializar algo tan etéreo? ¿Cómo materializar algo tan inasible como la fe? ¿Cómo concretarlo? Y se ve en las figuras de esas ojivas, en el arte románico, sobre todo, Exactamente, sí, también, sí, ¿verdad? sí. O se ven las elevadísimas puertas de lo gótico, el estilismo, el estilizado de lo gótico, las torres, Sí, exactamente, las curvas las de la propia región. curvas. Sí, o sea, es decir, Y esto es la Edad Media. es Edad Media, todo es Edad Media, Ahora, precisamente. esa Edad Media también, que le llamaban ahora lo sé, gracias al doctor lo sé, que son los ilustrados, que en este contexto equivale a pretenciosos, nada más, ¿verdad? Sí, Quedan en pretenciosos. sí, sí. Ahora lo sé, que ellos son los que calificaron a esa edad como oscurantista, Ujú. pero en realidad porque eran ineptos para descifrar el misterio, ¿no? Claro, había una necesidad, lo dicen al principio de la enciclopedia, ¿no? Es decir, Sí, los somos, enciclopedistas, D'Alembert, ajá, Diderot y todos ellos, ¿no? lo dicen, hemos sido el siglo que cuestionó todo, que puso en duda todo, la fe, Dios, dice Siglo XVIII. Michel de Montaigne. Michel Onfray, un Michel filósofo del Onfray. siglo XX, que ahí nace con los ilustrados digamos, la primera idea del ateísmo como ateísmo moderno, es decir, la no creencia en Dios, Ujú. porque previamente a los ilustrados el ateísmo era la no creencia en el Dios cristiano. Entonces, ateo era el que no tenía a Dios, El hereje. el hereje, pero podía creer en cualquier otro Dios, por así decirlo, ¿no? En la Edad Media, Dios era solo el Dios cristiano, o sea, no se nombraban dioses a los demás, digamos, las demás divinidades, Era el ¿no? monoteísmo Sí, ya. era Dios. Incluso los judíos españoles decían que los demás cristianos eran herejes porque decían Dios. Ellos decían Dios, porque ellos pensaban que era plural decir Dios. Y entonces todavía más monoteístas era decir Dios sin la S, ¿no? Ujú. Entonces, pero era este Dios judio-cristiano, vamos a decir así. Y entonces el ateo era el que no creía en este Dios, ¿no? Tenía otras divinidades. Pero con los ilustrados nace la primera idea de un ateísmo. O sea, no creo en ninguna divinidad, no creo en ningún Dios, no creo en nada, ¿no? Y ellos son los que empiezan ahora sí, esta duda metódica cartesiana, ¿no? De dudar y poner en cuestión todas Y las todo someterlo instituciones. al método científico, ya después de Augusto Comte en el siglo Exactamente. XIX, Pero ¿cierto? ya con el positivismo, pues ya se radicaliza esto y ya se piensa, vamos a jubilar la metafísica, vamos a jubilar la teología, vamos a jubilar todo lo que no tenga un pensamiento científico o lo vamos a doblegar. Es decir, por eso esta ansiedad de las humanidades de estar siempre buscando el método, de justificarse a sí mismas, ¿no? Eh, Y el iluminado ahí no existe entonces. no hay. Es visto tal vez como una especie rara, una especie de místico al que no hay que explicar porque, como decía los neopositivistas del siglo XX, pues eso no tiene explicación, no lo podemos, mientras no lo podemos pensar, no lo podemos decir, entonces no nos metamos. Y si no cumple, si no puede ser sometido, entrar al tubo del método científico y salir indemne, Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. no, Obviamente la ciencia tiene también su su aportación enorme. aportación, no, claro, no, o sea, no estoy diciendo en contra de la ciencia, ¿no? Oiga, se nos fue el tiempo, Ah, ya vamos a otra vez. terminar. Otra vez, no le digo a Sí, usted, la vez pasada nos pasó lo mismo. nos pasó lo mismo. A ver, ¿quiénes están aquí? Sarita Martínez, Saludos a la maestra. saludos. Está Saludos a Eduardo Grajales, que hace rato comentó. María No, Griselda con él hemos Morales. tenido grandes discusiones filosóficas, Ah, qué precisamente. bueno. ¿No? Es uno
muy, Malena Espinosa, diálogo muy Kelly nutritivo. Fidelia, Charito Gómez Román, ¿cómo está? María Griselda Morales. Ramón de Dios, ¿cómo estás? Saludos, maestro Ramón de Dios. Sí, como no, un gran diseñador. Sí, exactamente. Ya saludé a los demás. Que sigue Liz Moreno Beltrán. Ya saludé a los demás. Luis Antonio Rincón García. Hombre, admiro mucho a este gran escritor. María del Socorro López Morales. ¿Quién más está que no había nombrado yo? Bien, pues son los que están. Se nos fue el tiempo. Vamos al anuncio, por favor, Charito. Que se nos. Está muy a gusto platicar. Sí, estamos muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Yamilet Gordillo Vázquez. Tengo 20 años y mi puesto en la empresa de Gascom es ayudante de autotanque. Soy mamá soltera de 2 niños. El mayorcito tiene 2 años y uno de 8 meses, chiquitos. Por la necesidad, más que nada, del dinero para poder mantener a mis hijos y darles una mejor vida. Y decidí venir, preguntar y sí, inmediatamente me dieron el puesto, gracias a Dios. Sí, es una empresa que realmente apoya a sus empleados, a todos, no solamente a las mujeres, no solamente a los hombres, apoya a todos. Han sido muy amables, nos han brindado el apoyo necesario y yo estoy muy agradecida con ellos por darme el trabajo, de darme la oportunidad de trabajar en esa empresa. Ya sabe usted que en Gasolinera La Fuente usted tiene el servicio inmediato, no tiene que estar esperando bajo el vivísimo sol, decimos en Chiapas. No, aquí usted tiene 20 bombas a su servicio y siempre tiene un lugar fresco. Inmediatamente le atienden con los litros completos. Los litros completos están en La Fuente, donde muchos taxistas he visto que cargan ahí. Le pregunté a uno el otro día y dijo, es que aquí sí me rinde la gasolina. Pues si lo dice un taxista, pues lo digo yo también, porque yo lo he medido la carga de gasolina ahí en La Fuente. La Fuente está en La Fuente, el punto referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera La Fuente. Bueno, a ver, aquí está, excelente programa, dice don Jorge Díaz, muchas gracias. Chicharito Aguilar dice, saludos maestro Enrique García Cuevas y a su invitado. Jorge Díaz, saludos al doctor Raúl. Muy bien, gracias a todos ustedes que están. Muy interesante el tema, abrazos, mi primita preciosa, te mando saludos, María Antonieta Cuellar Galindo. Claro, ahora, hay un asunto que se ahoga, surge, lo ahogan, lo discuten. ¿Sí? La cuarta égloga de Virgilio anuncia a ¿cuántos años? ¿2? ¿3? ¿De ¿5? qué? Del nacimiento de Cristo. Ah, sí. Muy cerca del Muy nacimiento cerca de del Cristo. nacimiento de Cristo, exactamente. Dice, van a ser un rey y todo eso en la cuarta égloga. Y bueno, dicen que es un profeta no reconocido. ¿O qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ve usted? Un profeta no reconocido precisamente. Es que, insisto, vamos a regresar al principio, ¿no?, de la plática, ¿no? Tiene que ver con estamos llegando a un punto histórico, pero también a una necesidad que toda esa región tenía precisamente de alguien
Es decir, esperaban no solamente los judíos en este caso, sino los griegos, todos los pueblos que de alguna manera, vamos a decir así, habrían sido sometidos por el Imperio Romano, estaban en la búsqueda de alguien, ¿no? Podemos llamarle el Mesías, ¿no? Pero también de alguien, en el caso de los romanos, que pudiera también representar la diferencia con respecto al Senado, digamos. Al Senado, a la forma tan humana, porque no, o sea, era humana la forma en que se gobernaba Roma, pues, ¿no? O sea, tan terrena. Tan terrena, en ese sentido, ¿no? Entonces, claro que sí está de alguna manera profetizando. Pero Virgilio no tenía nada que ver, ¿no? Nada que ver. Sin embargo, es parte, insisto, de un lenguaje que está ahí. Que flotaba en el exactamente, ambiente, ¿no? Exactamente, la necesidad de algo, de alguien que viniera a cambiar la situación. Además, ya en otra oportunidad tuvimos esta misma plática, la idea de que Roma, a pesar de haber sido un imperio, a pesar de haber sometido ciertas pautas culturales, tenía tolerancia religiosa. Y entonces, a la larga, obviamente fue cerrando esta tolerancia, pero en el momento en el que empieza a nacer el cristianismo, no lo fue siempre, también fueron perseguidos, pero hay una tolerancia. Exactamente, hay una tolerancia religiosa que permite también una especie de intercambio entre pues las diversas religiones que están ahí, ¿no? Y que vienen después de Alejandro Magno, que vienen después de una serie de movimientos históricos, políticos, culturales, que están pugnando por un Mesías. O sea, y en este caso, pues, va a ser Cristo. ¿Y en qué momento se divide las eras? Antes y después de Cristo. Bueno, esto ya es más muy posterior, ¿no? Sí, muy posterior, ya es más en el momento en el cual la historia va cobrando, vamos a decir así, cientificidad, es decir, ya cuando los propios historiadores cristianos van tomando conciencia de sí, ¿no? Se empieza a dividir la idea, las eras o la era, en estos dos momentos, ¿no? Ahorita se me escapa el nombre de la persona que hizo esta división, se me va, ¿no? Pero posteriormente van a venir los reacomodos, ¿no? Para decir precisamente de nuestra era y de la era anterior, para secularizar la historia, ¿no? ¿Qué significa secularizar? Popularizar. Popularizar, volverlo más terreno, irle paulatinamente quitando el elemento religioso. Secular eso es la forma culta de la palabra seglar. Seglar, exactamente. Y seglar mundano. Sí, ¿verdad? Mundano, lo dijo hace rato, más terreno. Más terreno. Más terreno. Entonces, la idea moderna es precisamente eso, o sea, ir secularizando, o sea, volviendo más terrenal el mundo. Y la Iglesia católica llega a ser la primera institución en el mundo. La Iglesia católica ha sido, yo le decía a mis alumnos, o sea, si le debemos mucho de la ciencia moderna, está precisamente en este procedimiento que hace la Iglesia de institucionalización. Entonces, es decir, decía... La organización. La organización, la construcción de conocimiento, el ir, en la Edad Media nacen estos sacerdotes que conocemos ahora, los sacerdotes seculares, seglares, los que pertenecen a una diócesis, los que dan clases, los que administran la diócesis, etc. Antes no existían, eran los monjes precisamente. Y entonces hay un cambio de paradigma muy interesante. Con San Agustín, había un paradigma que era porque creo, estudio, ¿no? O sea,
creo y entonces estudio, o sea, yo tengo fe. Sí, claro. Primero tengo fe y eso me permite pues investigar. Y con ¿no? mayor libertad. Con mayor libertad, exactamente. Con la Edad Media se da este giro al revés. Al es revés, decir, exactamente. estudio y entonces creo. O Sí. sea, Voy a ver si creo. bueno, voy a ver si creo. Sí, entonces el paradigma es decisivo, es decir, primero investigo, primero me armo de un conocimiento que me permite decir, bueno, sí, me voy hacia Dios, ¿no? Que era diferente al inicio de la Edad Media. Es decir, primero es la fe, primero creo y después investigo. Y el hecho de que el valor más alto en ese triángulo aristotélico haya sido la bondad, ¿qué construyó? En este caso es que la bondad era Dios, o sea, es el sumo bien, ¿no? Y claro, Aristóteles no lo maneja así, eso ya es una construcción netamente cristiana y netamente medieval, pero Dios es el sumo bien. Bueno, Dios es el ser en sí, Dios es la verdad, Dios es el sumo bien, y entonces toda nuestra vida debe estar volcada hacia eso, es decir, hacia la verdad, hacia el ser, y el sumo bien es aquello que nos permite ser. A veces, como se ha popularizado tanto la palabra bien, pensamos que obrar bien tiene que ver solamente con hacer algo bueno por alguien, ¿no? Pero filosóficamente, el obrar bien es cuando alguien, vamos a decir, cumple con lo que Dios nos dio. Es decir, saber leer y saber leer significa interpretar, entender el texto, poder disfrutar el texto. Si tenemos todo esto, lo estamos haciendo bien y estamos cumpliendo con esto. O sea, esta bondad está vinculada a eso precisamente. Entonces, es un bien que parte de uno mismo y regresa a uno mismo. A uno mismo, exactamente. Entonces, si yo tengo el don de la vista, a diferencia de alguien invidente, entonces yo debo ver arte, debo leer, debo instruirme, debo leer poesía, debo leer filosofía. Lo está haciendo bien, está alcanzando el bien, pues, ¿no? Porque eso le va a permitir ser sensible, le va a permitir, o sea, eso precisamente, interpretar todo lo que está a su alrededor, lo bueno, precisamente nos permite diferenciar entre lo bueno, lo malo, lo dañino, dañino, lo nocivo y lo benéfico. Exactamente. Eso es, si va a ver, pues le va a permitir ver todo, o sea, todo lo que el sumo bien nos ha dado, pues. Octavio Paz le llamó a uno de sus artículos sobre la pintura los privilegios de la vida. Sí, los privilegios de la... No sé, pero Octavio Paz era muy certero. Vamos a llamarle, sí, digamos, el bien de la vista, una vista buena, claro, tiene que ver con lo que dijo hace rato, es decir, los privilegios de la vista, ¿no? Es decir, Aristóteles decía, no es nada más el ver desnudo, el estoy viendo esta computadora, y ya. Es precisamente lo que decía, o sea, si voy a ver algo con bondad, es porque me va a construir. Exactamente. Me va a satisfacer, me va a construir, me va a hacer bueno. Me va a hacer bueno, exactamente. No solo moralmente, sino estéticamente, incluso políticamente, pero hablando en términos de la relación que establezco con esto que estoy viendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, la búsqueda del sumo bien o del bien común. Es tomista, totalmente. Totalmente tomista. El concepto del bien común es tomista. Es tomista, es la idea del bien común, es esto, o sea, que todos podamos estar en esta, vamos a decir así, o que todos podamos manifestar el ser, o sea, todos podamos manifestar esta bondad que nos permite, pues, convivir. Claro. Maestro, pues esto se va a quedar pendiente. Mayra Milano, ¿cómo estás? Tania Ramos Pérez, saludos. Dios, amor y letras. Muy bien.
Rosa Mejía de la Cruz. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí y se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo es la próxima? A ver, Pues usted me avisa, ¿no? Sí, le aviso. Yo creo la próxima semana, sin falta. Sí, yo creo que sí, para seguir más platicando. Sí, porque quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Sí, me quedan muchas preguntas. Se nos fue la plática muy rápido. Hay que hacer las horas más largas, Exactamente. que duren más tiempo. Y yo le agradezco muchísimo la presencia del doctor Raúl Vázquez Espinosa, que además tiene esa facultad extrañísima, rara, de comunicar la filosofía, porque he conocido muchos filósofos que hablan para sí mismos. En este caso no, en este caso habla para los demás y me da muchísimo gusto. Le quiero agradecer a usted que estuvo viéndonos durante esta hora y a mí me hace sentir muy bien que este programa particularmente, excelente programa, saludos. Muy bien, gracias. Perita, saludos a ambos, aquí los estoy escuchando, muy bien. Carly Mont, saludos a ambos. Tania, saludos a ambos, excelente charla. Anaída Costa, ¿por qué me has abandonado, muchacha? A todo mundo, pues muchas gracias a ustedes porque nos hacen, no sé, a mí por lo menos, sentir que la filosofía le interesa a tanta gente, ¿no? Exactamente. En contra de lo que podría esperar. En contra de lo que podría esperarse, exactamente. ¿No? Gracias a Sharon Ortiz por la operación impecable de este programa. Soy Enrique García Cuellar. Lo espero mañana. Pues vamos a buscar invitado para mañana miércoles y para el jueves. Y yo sé que puede estar Pepe Natarain, al que no he organizado todavía la semana porque estaba probando el internet y mire, se portó bien. Nos dio buen resultado. Voy a ver si Pepe puede esta semana o si no la próxima. A ver qué nos dice. Por ahora, gracias y muy buenas noches. Descarga la nueva app Soy Gascom. Somos la primera y única aplicación en Chiapas en el rubro de venta de gas LP. Realiza tus pedidos, obtén promociones y descuentos exclusivos con nuestros socios comerciales. Haz y repite pedidos con un solo clic. ¿Qué esperas a descargarla? Soy Gascom ya se encuentra disponible en las tiendas digitales App Store y Google Play. Gascom, siempre líderes.